Te consideras a ti mismo DJ de la vieja escuela. En el aspecto público de este rol, ¿cuál es la diferencia con respecto a otros DJs de generaciones más actuales? Básicamente la diferencia se reduce en experiencia, de un lenguaje más amplio porque la biblioteca musical y de conocimiento y de experiencia es más amplia. Y aparte el enfoque que se daba al DJ en el punto álgido de la moda de los DJs a finales de los 90, durante los 90, era mucho más interesante o mucho más respetada porque en aquel momento no existía la tecnología, la gente no tenía acceso a la música, entonces dependían de ir al club determinado para escuchar al DJ y que este DJ hacía como de selector de qué información le llegaba a ellos de música, entonces era un poco una responsabilidad un poco más grande que ahora, ¿no? Ahora el DJ joven o el DJ más actual no tiene ese cometido, ¿no? Porque la gente ya se informa por sí misma, tiene la red, puede experimentar, entonces ellos se dedican un poco más a crear otro tipo de sesiones que tienen el mismo valor y la misma importancia que lo que hacíamos nosotros, pero sí que con otro tipo de información. Háblanos de Ritmo 41.
que era el nombre del primer club o pub, tal y como se le llamaba en la época a este tipo de espacios, del que fuiste propietario en Lucena. Cuéntanos un poco esta travesía. Imagínate, Ritmo 41 para mí es un montón de emociones juntas, ¿no? Porque se resolvió de forma muy trágica cómo monté el club, pero al mismo tiempo aprendí todo sobre la vida ahí, sobre las personas, sobre la música. Fue un club, en aquel momento no se llamaban club, era un pub. Fue un pub que terminé siendo el dueño de él, que irónicamente fue el primer pub en el que pinché, que se llamaba Calúa, eso en los años 80. Ahí montamos la primera cabina junto a Ramón, que tenía la reja, que también tenía platos, que había en Lucena. Y en Calúa pues estuve pinchando un tiempo. Allí montamos una cabina, recuerdo que era la cabeza de un camión, y ahí dentro montamos los platos, algo muy original que la gente nunca había visto, y bueno, intentábamos sorprender a la gente, y con los años terminé irónicamente siendo el dueño del Pub Calúa. Le hicimos una reforma, le puse el nombre Ritmo 41. Igual, ahí montamos platos, se hacían sesiones, un éxito increíble, los vecinos me querían matar porque la calle Flores se llenaba de punta a punta, todo lleno de vasos. En aquella época la gente bebía en la calle, se respiraba otra libertad. Y la verdad que me enseñó mucho sobre la música, como ya he dicho, y sobre las personas. ¿Fue el primer lugar donde pinchaste? Bueno, el Calúa fue el primer lugar en el que pinché. Cuando empecé, con 14, 15 años, no sé, que yo salía del poli, que eran las primeras veces. Yo ya había tenido contacto con Radio Lucena, ya tenía acceso a discos, ya estaba empezando a conocer discos, y entonces ahí fue el primer sitio en el que pinché. Recuerdo que pinchábamos con una cinta de cassette y un plato que había en un equipo de aquellos que eras una torre, y allí se pinchaba como se podía. Pero como a los dueños aquello les gustó, progresamos y llegamos a comprar 2 platos por correa, de esto antiguo, tal, montar una cabina e intentar hacer algo. Y luego pues terminó siendo mi pub, que como he dicho, trágicamente, el pub me ardió. Los bomberos dijeron que fue un fallo eléctrico. Yo tenía 19 años, 20 años, para mí era demasiadas responsabilidades. Yo no supe reaccionar ante este tipo de situación, pero aún así, con mucha ayuda de amigos y gente, volvimos a poner el pub en funcionamiento. Tuve muchos problemas con el seguro, pero nos pagó, y todo esto. Pero a los 4 o 5 meses de tenerlo abierto volvió a arder, pero fue intencionadamente. La policía sabe quiénes eran perfectamente. A mí me dijeron que sabían quiénes eran los que lo habían hecho. Tenían objetos que se habían quedado en la puerta, porque además lo que lo hicieron muy mal, con garrafa de gasolina, por lo visto tal. Pero sinceramente para mí fue como mi salida de Lucena, ¿no? El punto de inflexión de decir, bueno, yo tengo muchas ganas de hacer cosas y aquí no se me quiere o no me entienden, y a partir de ahí fue cuando decidí salir de ahí. Luego entiendo que en Lucena hubo una cultura, un movimiento que giraba en torno a la figura del DJ, ¿no? ¿Cuál sería para ti el apogeo o el punto de inflexión en este periodo? Hombre, técnicamente ya, y cuando ya se veía que esto, había gente que funcionaba muy bien pinchando, como Paquito, Carlos, que venía de Málaga, y que ya éramos competitivos, nos llamaban a pinchar a otras ciudades. Yo creo que hubo ya una fiesta que organizamos entre Carlos, Paquito y yo, que se llamó esta, que tengo aquí en el flyer, que se llamaba Future Art, que ya intentamos, ya habíamos alcanzado una cierta perspectiva dentro de la música electrónica, ya teníamos cierta madurez, e intentamos crear, aparte de hacer algo en torno solo a la música y a la droga, que en aquel momento era todo como muy alrededor también, ¿no? Es la realidad, por mucho que le duela a muchas personas o que no quieran verlo. En aquel momento el entorno de las fiestas, la alteración de las conciencias y toda la apertura de puertas mentales fue debido a psicotrópicos y a otro tipo de sustancias que empezaban a llegar, y cosas que se rompían muchos tabúes, ¿no? Y no eran drogas malditas como la heroína o la cocaína que destruían mucho entorno, sino eran otro tipo de cosas más light, pero que
favorecían que existiese aquel entorno. Entonces para Lucena aquello fue un gran escándalo. A nivel personal tuve que sufrirlo, y un pequeño acoso, nos llegaron a cerrar una caseta en la Feria del Valle con mucha presión. Entonces este año del Future Art, es que no me acuerdo del año, estoy mirando en el flyer, era en el 95, 95-96. Y yo creo que esta fue el culmen. El Future Art fue lo más satisfecho que yo encontré, porque mezclamos hip hop, artes escénicas, hicimos una especie de festival cuando todavía no se hacían festivales de este tipo en España, no era lo normal, y además funcionó muy bien aquel festival, vino gente de muchos sitios. El Future Art, sin duda. Conseguir sobrevivir 30 años en la industria musical como disc jockey y como productor ha de requerir seguro un gran esfuerzo creativo, especialmente procediendo de un entorno rural, ya que se necesita escalar desde la base de la propia industria sin el privilegio de haber pertenecido a una escena que ya esté consolidada, como ocurre en la mayoría de las ciudades. ¿Cómo conseguiste tú abrirte paso al principio y qué hiciste para más tarde mantenerte a un nivel tan alto, ¿no? Pasando por lugares trascendentales para la música de este país como son Benicàssim, Sonar o incluso los conciertos de Radio 3? Pues precisamente el hecho de crecer en un entorno tan hostil como era el Poli y como era Lucena en aquel momento, porque la cultura brillaba por su ausencia, cuando ya en otras ciudades como Madrid, Málaga, tal, se vivía otra escena. El no tener ese acceso y sentir, no sé por qué, porque no nos llegaba la información de forma muy difusa, pero nos llegaba, y sentir la necesidad de crear ese entorno en mi ciudad o a mi alrededor para yo poder disfrutar de esa escena. Eso me ha llevado en mi vida a conocer y a llegar a conocer a gente y a otros artistas, porque claro, empezábamos a crear eventos, ya conocíamos a otros artistas de otras ciudades que traíamos, ellos nos veían, interactuábamos, ellos nos llamaban para trabajar, así sucesivamente ibas avanzando, pero siempre con la energía y con las ganas de hacerlo bonito, ¿no? De hacerlo puro. Entonces eso te hacía conocer a gente. A mí me ha hecho conocer a gente muy interesante, no siempre los más famosos ni los más populares, pero sí gente con mucho contenido, gente que tenía mucho que enseñar, del que me han enseñado. Y avanzando, hubo un momento en que ya entré un poco a participar en el mundo de las raves. De aquel momento se llamaban megafiestas de Satisfaction. Me llamaron Satisfaction para pinchar en el año 96 en Loja, en una de las grandes. Ahí empecé a conocer a DJ de otro entorno y conocí a la figura de Juanpe. Juanpe era un DJ de Granada, no está activo como DJ ahora, por desgracia, pero era un DJ de Granada, que entre toda la multitud que había de DJs buenos técnicamente, lo que llamábamos, en aquel momento se llamaba el Tour Paradise, que se creó alrededor de las ciudades Sevilla, Marbella y Granada. Tour Paradise lo creó Polonio desde Marbella, y había un tour que nos íbamos conociendo y ya todos éramos una familia que íbamos viajando de una ciudad a otra, de la fábrica de colores al Banana Beach o a la Industrial Copera. Ahí conocí a Juanpe, que era un DJ totalmente diferente. Él estaba muy en contacto con Londres, venía ya con el concepto de cultura de club, de sacar del entorno de las megafiestas y tanta droga como había y todo lo que ya las fiestas de electrónica empezaron a ser interesantes al principio. Había mucha inocencia, no todos los que nos juntábamos teníamos un carácter cultural, pues estábamos allí por la música, por el entorno, y a partir de ahí se empezó a experimentar con drogas, y llegó un momento en que aquello se fue de las manos y ya el 80% del público iba más por el colocón que por lo que se generaba allí. Aquello llegó en que ya no nos gustaba, ¿no? Y Juanpe, en una fiesta en Sevilla, una noche vieja, que estábamos en Sevilla en una furgoneta que él tenía, había llovido mucho, la carpa se había caído, en Sevilla mía no podíamos pinchar, pero luego teníamos el after en Pincholuna, en Málaga. Entonces en toda esta ya empezamos a hablar de la posibilidad de generar un colectivo para intentar potenciar la cultura del club, lo que él venía trayendo de Londres, con el término chill out, el término club. Y fue cuando decidí venirme a vivir a Granada,
él me animó, y Santi de Motril tenía el colectivo Carabé, que estaba empezando él a hacer cosas. Utilizamos esta plataforma como colectivo Carabé, nos juntamos con DJ Ridu, Miguel Callejón, Gustavo, y creamos Carabé, que fue el principio en Andalucía y el principio en España, un poco, entre comillas, había mucha más gente trabajando en esa misma época, de la cultura de club y del término chill out. Montamos un club donde estaba el primer local de planta baja, que ya por planta baja se había marchado. Montamos Morgan, que fue el primer club que existió en Granada. Tuvimos un éxito increíble, el club no se cabía, fueron 3 años de verdad. Los domingos organizábamos chill out por la tarde, había una participación, vamos, la gente no había redes sociales, no había entorno mediático de internet, entonces la gente iba como a empaparse de todo lo que pasaba allí. Teatro, sesiones, éramos un colectivo activo que trabajábamos toda la semana en la oficina. Para mí la clave es trabajo, trabajo, trabajo. La gente no sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de una vida de 30 años para conseguir este tipo de cosas. Cuando éramos Carabé, que recuerdo que la diferencia con los clubs de ahora, que los clubes ahora mismo se dedican a programar o alquilan la sala a otro grupo, nosotros estábamos investigando artistas de todo el mundo, estábamos investigando artistas de España, estábamos en contacto con todo el mundo durante toda la semana para el fin de semana ofrecer en los clubes lo que mejor que teníamos. A partir de ahí decidimos montar un club que se llamaba Nexus 23. El entorno era increíble, las piscinas Neptuno ya no existe, un club con el techo de madera de 1000 metros cuadrados con chimeneas, un patio, y ahí montamos un escenario y hacíamos conciertos y sesiones, y ahí muchos muchachos hizo su primer disco, su primer concierto, muchísima gente pasó por aquel club, y a partir de ahí nos brindaron la oportunidad de hacer un escenario de música en el Espárrago Rock. No existía ningún festival en España en aquella época. Creo que Doctor Music estaba empezando a hacer cosas, pero todavía no habían. Creo que el primer año que nosotros montamos en el Espárrago Rock, montamos una carpa que trajimos a Derrick May, trajimos a Sideral, artistas que luego fueron totalmente el boom. Y montamos un chill out, que recuerdo un montón que fuimos a Marruecos, trajimos una carpa árabe y todo el entorno, y allí montamos el primer chill out, donde la gente se quedaba como un poco sorprendida porque estaba lleno de estímulos, artistas, todo el mundo estaba creando en aquel momento. Y con esto nos llaman de Benicàssim, José Morán, un pedazo de persona, uno de los grandes que ha hecho mucho por los festivales y por la música en España, que ya no está en activo con Benicàssim. Él nos llama y nos ofrece la oportunidad de hacer todo esto en Benicàssim, que él estaba en el Velódromo, que era su segundo año, ¿qué tal? Y justo llegamos a Benicàssim, montamos un chill out guapísimo con un montón de artistas, un montón de gente de Granada. En aquel momento no había infraestructura en Benicàssim, nos dieron una parcela de un campo que había para montar las tiendas de campaña, y donde montó toda la gente en tienda de campaña. Fue el primer Benicàssim que se masificó. Y todo iba bien hasta que la segunda noche empezó una tormenta de las típicas de Valencia y el agua llegó a 1,5 metros. Se cayó el escenario principal sobre todas las partes de prensa de atrás mientras tocaba un grupo en directo, y nosotros teníamos el festival Benicàssim, terminaba a las 2 de la mañana, todo era improvisado, la gente no iba a pegarse a la fiesta, los primeros festivales iban como. Entonces, recuerdo que estaba Herbert, Gemini y aquel en la pista principal, que esa no la llevábamos nosotros, en la carpa principal. Estaban todos, pero claro, la gente se salió de Benicàssim del festival, lo evacuaron el festival, había 5.000 personas en la puerta. Un buen rollo increíble. Recuerdo que se asomaba un hombre por la ventana porque estaba al lado de unos pisos y todas las 5.000 personas le gritaban presidente, presidente a este señor. Y todo Benicàssim inundado, en las noticias todo está documentado, todo Benicàssim inundado. Entonces nos dijeron, mira, hay una carpa en la playa donde podéis pinchar. Nosotros teníamos los platos, todo que lo habíamos sacado de allí, cogimos los platos y fuimos andando hasta la playa, y en una carpa de 2.000 metros cuadrados gigante, tal. Y cuando mirábamos hacia atrás veíamos que había 5.000 personas que venían andando detrás nuestra.
Entonces era como... Pues fue montar y aquello fue lo que rompió y lo que creo que hizo que Benicàssim tuviese ese buen rollo, porque de ser desastre, de que había pasado una catástrofe, no había muerto nadie que podía haber muerto, porque está documentado que fue un accidente bastante grave, le dimos la vuelta. Y Herbert estuvo con nosotros como amigo pinchando, Gemini, la sensación que hubo en la carpa fue increíble, y a partir de ahí pues ya como que fue como que me conocían más, ¿no? En todos sitios, y poco a poco, siempre haciendo las cosas por amor a la música, puedes avanzar sin tener pretensiones de... Ya la vida de sí sola, si lo haces con amor, ya te va metiendo en tu camino a gente y situaciones. Te va llevando, ¿no? Te va llevando. Si analizamos tu recorrido musical en su conjunto, se podría decir que ha ido atravesando géneros progresivamente, hasta llegar en la actualidad a situarte en lo que se llaman los medios tiempos, como el hip hop o el jazz, manteniendo, eso sí, siempre una relación muy estrecha con la electrónica y con los métodos de producción más actuales. ¿Cómo fue esa transición hacia estos estilos y qué motivos la generaron? Pues viene muy relacionado con lo que hemos hablado antes sobre el tema chill out y la cultura de clubs y todo esto, ¿no? Hay un momento de desencanto o de desánimo por participar en la escena de música electrónica que había en aquel momento. Recuerdo el día exacto, enlazando con lo que contaba antes sobre cuando empecé a hablar con Juanpe sobre la cultura de club. Fuimos a un after a Pincho Luna. Aquel día llegué a Pincho Luna a las 5 de la tarde, me tocaba pinchar a las 6 de la tarde, era el día 1. Había 5.000 personas o no sé cuánta gente había, muchísima gente. Y cuando me tocó pinchar y miré hacia la pista de baile, que es lo primero que siempre tienes, o yo hacía para inspirarme en qué tipo de público había, me di cuenta que había críos, gente muy joven, no estaba acostumbrada a ese ambiente. Entonces me rayé un poco. Yo pinchaba breakbeat en aquella época, ya había pasado del house un poco y ya pinchaba breakbeat porque me gustaba mucho su carácter negro y ese groove, y no fui capaz de pinchar bien ni de conseguir terminar bien esa sesión, y a partir de aquel día justo dejé de trabajar con Evasión, se lo comenté al responsable, luego ya pasó todo lo que pasó con este colectivo más adelante, que mucha gente lo sabe. Y en aquel momento, cuando me intereso por la cultura de club, me entro en el mundo chilao, empiezo a conocer el mundo del trip hop. Empiezo a conocer artistas como Tricky, artistas como, bueno, esto ya después, ¿no? Massive Attack, o grupos así que ya fusionaban la electrónica con medios tiempos, ¿no? Paralelamente, a mí siempre el hip hop ha sido un estilo que me ha llamado la atención, en el que estaba atento, me gustaba, he pinchado todos los temas. Herbie Hancock me introdujo en eso. Muchas similitudes en los métodos de producción con la electrónica también. Sí, no, es lo mismo, ¿no? O sea, en aquel momento, paralelamente, estamos hablando de la escuela de electrónica en Alemania, que estaban creando esto, y al mismo tiempo te estoy hablando de que Afrika Bambaataa, dentro del hip hop, que uno de los grandes, de los que introdujo todo, fue Afrika Bambaataa. Lo que él ofrecía realmente era que era de los más cultos que había en el hip hop en aquella época. Era él de los que estaban entre Grandmaster Flash, Cool Herc y él. Lo que Kool Herc ofrecía era el sonido, ¿no? Kool Herc tenía el sonido mejor, el mejor soundcito que había en Estados Unidos, y todo el mundo en su fiesta lo flipaban. Grandmaster Flash tenía la técnica, él había inventado la técnica, había inventado el fader, el crossfader, toda esa técnica, ¿no? Y Afrika Bambaataa había inventado el que él tenía acceso a la música europea y a la música de Alemania, lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Y que mezclaba con el hip hop y tal. Y aquello me llamaba mucho la atención, me llegaba muy difuso, pero me llamaba mucho la atención. Y la mezcla de todos estos estilos, me di cuenta de que sale un estilo que es el trip hop, volvemos a hablar, y que lo engloba todo un poco, y me apasiona, de verdad, me apasiona, me hace tener ganas de volver a ser
esa música, ya no solo de pincharla, sino de hacerla. Yo había estado en el conservatorio, que lo dejé en primero de solfeo, no fui capaz de terminarlo ni nada, pero musicalmente sabía que podía tener ese lenguaje y que empecé a trabajar en ello, en la producción, métodos de producción rudimentarios en aquella época. Y poco a poco me voy creando mi propio estilo y me doy cuenta de que en otros países y en otras escenas hay gente que está haciendo lo mismo que yo, con otros medios y con mucha más repercusión por el entorno en el que yo me estaba moviendo, pero que al mismo tiempo ellos me muestran su respeto como yo les muestro respeto a ellos por mi trabajo y me animan a participar y a evolucionar. Y creo que para mí me siento una especie de creador, de diseñador de música. No me considero músico, y todo lo que he aplicado a la música y todo lo que he aprendido de música ha sido para poderlo aplicar en mis sesiones, en la técnica, en toque. Es que la evolución de los DJs es realmente la evolución de un estilo que he vivido desde su nacimiento, que he tenido la suerte de participar y de querer aprender cómo se hacía todo para tener el máximo recurso posible para expresarme. Y llegado ya un momento me doy cuenta de que, bueno, que tengo mi propio estilo creando y generando música, cosa que aplico también para mis sesiones y se mueve dentro de los medios tiempo, aunque no quita que apasiono drum and bass, música electrónica, techno, house. Me gusta toda la música en general, pero como método de expresión me siento muy cómodo en este estilo. ¿Qué tienes preparado para el set del podcast? Enlazando con la pregunta anterior sobre los medios tiempos, y técnicamente estoy trabajando con un nuevo equipo porque vamos evolucionando. Al final, bueno, hay que admitir que la técnica para los vinilos es todo un arte que creo que mucha gente debería aprender si quiere realmente llegar a luego técnicamente entender cómo funciona mejor un equipo digital. Pero como técnicamente ahora tengo un nuevo equipo con el que trabajo de forma digital y que me permite muchísimos más recursos, voy a hacer una sesión de medios tiempos en las que no va a haber temas reconocibles como tal, sino voy a ir creando sucesivamente atmósferas dentro de, ya te digo, los medios tiempos, intentando buscar la mejor sonoridad del local en el que vamos a trabajar, en la Casa de los Moras. Pues todo mezclado durante 50 minutos, una hora, en la que aparte pues habrá momentos en los que me exprese a través del scratch, otros momentos a los que realmente deje la música simplemente sin intervenir yo, solamente la producción y la música que está sonando, al más puro estilo DJ, como... Y me encantaría conseguir un ambiente emotivo en el que la gente pueda conectar con el entorno y con la música y participar como un elemento más de ese entorno, porque el entorno creo que merece la pena. Vale, perfecto. Bien. Muy bien.
source of energy. Your body is something that you have.
have. Your body is something that you have. All of you, the system that knows so much. All of you, the system that knows so much. All of you, the system that knows so much. All of you, all of you, that knows so much. All of you, the system that knows so much. I would like to explain about The system that knows so much. ranking your head. Ranking your head. All of you, the system that knows so much. All of you, the system that knows so much. All of you. I would like to explain about ranking your head. Ranking your head.
All of you, the system that knows so much. All of you, the system that knows so much. Your body is something that you have. Your body is something that you have. Your body is something that you have. I'm in your mind and never share a sweet delight that never ends. A perfect day, another way. A living dream that's here to stay. Can't deny the truth of me. Your fantasy. Your fantasy.
Your body is something that you have. Your body is something that you have. Sure that you have enough credit to make. Sure that you have enough. Sure that you have enough credit to make the. Fiesta, nature will heal ya. This one sound in a found of flesh,
ja, ja, ja. Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Les pensées. Les pensées. Get ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high. You may be low. You may be rich, child. You may be poor. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high. You may be low. You may be rich, child. You may be poor. Respirez profondément. Les pensées. Laissez se faire le flux et le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel. Ce que...
Your body is something that you have.
Your body is something that you have. Your body is something that you have. Your body is something that you have. Your body is something that you have. All of you, the system that knows so much.
It's time to give it up now, let go. It's time to give it up now, explode. Wanted to touch you so many times. I was so afraid. So alone. Wanted to touch you so many times. So afraid. So alone. Wanted to touch you so many times. So afraid. So alone. Wanted to touch you so many times. So afraid. Wanted to touch you so many times. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.